Bueno, buenas noches a los que están, bienvenidos. La verdad que es una charla que tenía ganas de hacer con Claudia porque charlamos bastante sobre el título precisamente de esta charla que tiene que ver con el tema este de las famosas vacunas. Así que lo primero que quiero hacer es presentarla. Claudia Piccione es licenciada en psicología, ella es diplomada en obesidad y patologías contemporáneas, pero yo quiero decir desde mi corazón que lo que es ella es psicoanalista. Tenemos un amor común por el psicoanálisis y yo creo que también es desde ese lugar donde nos juntamos y charlamos y pensamos en esto. Así que bueno, yo sabes que diría, Clau, más allá de darte la bienvenida, es, ¿por qué no nos haces como una actualización y nos contás un poco de qué se trata esto que está como tan de moda, que son estas inyecciones que ahora parece que la puede usar cualquiera para bajar de peso? Bueno, sí, primero muchas gracias por la invitación. Hola, buenas noches a todos los que están conectados. Es un gusto encontrarte por acá y compartir psicoanálisis, compartir temas de actualidad con vos que estás siempre tan a la altura. Y qué buena tu pregunta, ¿no? Porque hoy por hoy hay como un boom acerca de estas inyecciones, vacunas, como la gente las llama, en donde la gente está como medio desorientada, ¿no? Sirven, no sirven, me sirven a mí, le sirven a todo el mundo, ¿dónde las consigo? ¿Me puede traer efectos colaterales? Bueno, los que trabajamos en la especialidad, fundamentalmente hacemos hincapié en que sirven un montón, pero no son para todo el mundo. ¿Qué son estas inyecciones? ¿Qué son? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de mágico? En realidad lo que tienen son hormonas, que se llaman hormonas, fármacos análogos GLP-1, que activan el sistema de saciedad vía cerebro por la inyección que entra por la sangre y recorre todo el cuerpo. Se llaman análogos GLP-1, pero comúnmente la gente la conoce como Saxenda, Wegovy, Mounjaro, Ozempic. Esos son los nombres comerciales. Pero en sí, lo que hace literalmente la inyección es transportar al órgano, por ejemplo, páncreas, estómago y cerebro, actividades que tienen que ver con el retardo del vaciamiento gástrico para que la persona tenga más tiempo señal de saciedad. Si el estómago permanece más horas lleno, es probable que esa persona no necesite comer tanto o con la frecuencia que lo hace usualmente. A nivel orgánico funciona así y a nivel señal de hambre y saciedad la regula para que la saciedad aparezca de manera anticipada. Entonces, ¿es un tratamiento de vanguardia? ¿Es un tratamiento revolucionario? Sí, la medicación es muy buena, pero no puede pensarse en un contexto aislado. ¿Por qué te digo esto? Porque hay profesionales que la Sí, receta la medican solo porque tienen el recetario y no contemplan que esto requiere de un trabajo en equipo. Este exacto. tratamiento no es efectivo si no se trabaja desde la interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? Médico especialista en obesidad o endocrinólogo especialista en obesidad o cardiólogo especialista en obesidad. Este es el único habilitado para recetarle. Este médico deriva al psicólogo especializado en obesidad y al nutricionista, eventualmente, si es necesario, al psiquiatra. Este es el Ah, equipo sin heterogeneidad. ahora, esto que vos decís es súper importante, ¿por qué? Porque la gente cree que va a la farmacia de la esquina y le dice, ¿me das Mounjaro, me das Ozempic? Ahora, es verdad que hay lista de espera que están agotadas, que todo el mundo va a comprarlas como si fuera cuando apareció la aspirina, digamos. Sí, sí, infelizmente te tengo que decir que sí, y este es uno de los problemas que nos atraviesa hoy en la clínica. Gente que se recorre el conurbano capital desesperada, porque además obviamente la persona apuesta un tratamiento que sale muy caro, cuesta un Sí, montón reunir el dinero para comprarlo, y la persona tiene la ilusión, tiene la esperanza de que alguna vez en su vida va a poder
lidiar con esta patología y se desesperan cuando no la consiguen. Entonces sí, están agotadas, pero ¿por qué? Porque la están vendiendo libremente. Y Ese eso es lo es que el me tema, interesa claro, transmitir, ¿no? Que la claro. gente sepa que esté de moda no quiere decir que la pueda comprar cualquiera. Si la farmacia la vende, lo está haciendo mal. No ese es el camino. No ese es el camino si no es en equipo. Entonces me interesaba un poco transmitir esto, ¿no? No es el atajo. No, y además hay algo que es interesante y que es el punto por el cual hoy nos encontramos, que es lo que tenemos en común, que es el psicoanálisis, porque digo, ¿cuál es el aporte que hace, en nuestro caso, el psicoanálisis, pero la psicoterapia en general, en este tipo de casos? Porque uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene que ver el psicólogo? Pero esto es como cuando apareció el antidepresivo y era la droga de la felicidad. No, no es mágico, esto Exacto, tampoco. exacto. Entonces, ¿qué hace un psicoanalista? ¿Cuál es el rol? ¿Qué aporte? ¿Qué nos trae? ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Y qué lugar tiene, digamos, el terapeuta en esto? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales que me parecen clave y una tiene que ver con el diagnóstico diferencial. Esto es muy importante. Nuestro rol, nuestra función es ver al paciente, escuchar en varias entrevistas, no en solo una, y hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque este tratamiento aplica solamente para pacientes con obesidad y sobrepeso. No aplica para casos de anorexia, bulimia nerviosa y trastornos por atracón, que si no tenés la especialidad, podés confundirlo porque comparten síntomas y esto sería altamente nocivo y contraindicado para estos tres casos que te acabo de mencionar. Entonces, nuestra función es hacer un diagnóstico diferencial para que este tratamiento de manera adecuada se aplique con personas que padecen obesidad o sobrepeso. Y lo Y que segundo, además sea el médico el que diga que lo tiene que tomar o que tiene que aplicarlo, claro. totalmente, pero el médico muchas veces, la gran mayoría de las veces, no está capacitado para hacer un diagnóstico diferencial, porque un paciente le dice, uy, me pegué un atracón en una comilona, Claro, y el médico cree que comió mucho en un asado. Entonces no pregunta si después fue a vomitar, si después quiso compensar con exceso de actividad física o con un ayuno prolongado, o si después de eso siguió con un atracón. El médico no sabe y no tiene por qué saberlo, y está buenísimo que así sea, pero ahí nos tiene que dar el paso a nosotros. bueno, por eso digo algo que siempre defendemos, que es trabajar en equipo y que esto tiene que ser entre todos, que no se sale solo, que se necesita una interconexión entre el médico, el terapeuta, nutricionista, que si hace falta que hagan grupo, pero que no hay una inyección, ni una vacuna, ni una medicación que sea mágica. Tal cual. Al menos no hasta ahora, digamos. Pero hay dos cosas que me parecen súper interesantes que vos dijiste. Primero, no es de venta libre. Eso quiere decir, no va cualquiera a la farmacia, aunque pueda suceder, no Exacto, debería. exacto, no debería Y ser. otra cosa es, ¿por qué el tema que si es venta bajo receta, un terapeuta tiene que hacer esta distinción diagnóstica que vos mencionaste? Porque ¿qué pasa cuando alguien que padece una anorexia dice con 35 kilos de peso, me veo gorda y puedo? Claro, eso Exacto. es, Es terrible. Es una catástrofe para esa persona. exacto. Pero Entonces, además, vos ahí el rol. dijiste, tiene efectos colaterales. Eso también es importante. Exacto, por eso te ubicaba, me parece que es importante señalar que no es cualquier médico el que la receta, porque también recibo pacientes que van al clínico de la obra social, que tiene fila de gente atrás, y le hace la receta, ¿no? Y digo, no solo puede tener efectos colaterales, sino que puede interactuar con otra medicación que el paciente utilice para otra cosa y la combinación de ambas provocar efectos secundarios negativos. Exacto. Entonces, es necesario que el médico que la receta esté especializado y haga una batería completa para detectar si esto es factible o no. Por algo también hay varias, porque no todas Claro. actúan de la misma manera.
eso también es algo que los que no sabemos de ese tema, que vos sos especialista, también decimos, bueno, te aplicás esta, la otra. No, no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, Esto que hace el médico, el análisis exhaustivo previo para ubicar qué le pasa a ese paciente, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades, qué otra comorbilidad tiene. Esto generalmente viene con pacientes, vos pensás, que aplica para casos de obesidad mórbida, pacientes con diabetes, colesterol, ¿no? Hay un montón de factores que pueden ser una bomba de tiempo si vos no analizás previamente el caso por caso. es súper interesante porque la gente no pregunta cuál es la vacuna, la gente quiere darse cualquier cosa que esté a su alcance para que mágicamente pueda resolver los kilos que faltan para que me quede bien el vestido que tengo que usar en la fiesta el próximo Exacto, mes. exacto. Y cómo te parece que, me parece, a mí por lo menos me parece lo más interesante de esta parte, es el aporte del psicoanálisis, digamos, Bueno, porque ahí te decía, ¿qué hacemos nosotros? Primero el diagnóstico sí, diferencial, que es lo que hablamos, sí, y lo segundo, que es lo que a mí más me gusta y seguramente a vos también, es que el fármaco, como te expliqué al principio, actúa sobre el órgano, cuerpo, órgano, que quede claro a los médicos. El fármaco actúa sobre el estómago y el hipotálamo. ¿Qué pasa cuando las personas comen porque están desreguladas a nivel afectivo? ¿Qué pasa cuando las personas comen más allá de la necesidad de tener hambre de panza? Entonces, está todo fantástico con la inyección, pero si la persona come de manera emocional, no hay inyección que funcione, ni tratamiento ni médico. Entonces, ahí es donde, señores, hola, acá estamos nosotros. Y por suerte, yo te puedo asegurar que estamos dentro de los países que más avanzados están en esto. Por suerte, tenemos muchos profesionales que están abiertos a esto, que están receptivos, que nos llaman. De hecho, yo trabajo de esta manera y bueno, ¿no? Dicen, ah, bueno, acá me parece que hay otra cosa, te lo derivo. Y ahí es y donde bueno, aparece la diferencia. por eso me parece que el título no es casual, porque hay entre el cerebro y las inyecciones, las vacunas, hay Exacto, algo. esta diferencia que hay en el dibujito, ¿viste? Esto. Exactamente, porque yo siempre digo, los humanos no tenemos instintos, tenemos pulsiones. La Exacto. pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Entonces, el perro tiene sed y toma agua. Los humanos que decimos, ay, qué ganas de tomarme un jugo de pomelo, Algo rico. claro, que entonces no responde a la sed o al hambre. Hay Exacto. algo más allá de la sed y el hambre que no puede saciarse solo con eso. Bueno, en esto tenemos bastante trabajo, ¿no? Tenemos un montón de trabajo. En la medida que se siga entendiendo que es en equipo y los médicos nos convoquen, por supuesto, tenemos un montón de trabajo y hoy, bueno, estamos en primera línea realmente con este tratamiento que es revolucionario y es muy bueno. Sí, se arman muy buenas redes de trabajo. Sí, Claro, porque además el punto no es decir esto sirve o no sirve, porque por supuesto que sirve y por eso en el mundo entero se usa. Lo que estamos diciendo es el caso por caso. No exacto. le sirve a todos ni es inútil para todos. Estamos revalorizando lo que es un fármaco, como cualquier fármaco que sale, bueno, para quiénes, a quién le sirve, por qué sí, por qué no, pero me parece que lo más interesante y que por eso creo que fue el origen de esta charla es el tema del psicoanálisis, ese más allá, eso que no es Bueno, hambre y que son las ganas de comer, que van más allá del hambre, ahí le sin voy a dar duda. otra vueltita más que seguramente te va a Sí, gustar. En a la ver, mayoría de los casos, los pacientes vienen con años de tratamientos, de haber hecho infinidad de dietas durante toda su vida. Son pacientes que algunos, una paciente hoy me decía yo, desde la mamadera hago dieta, porque nací con 5 kilos y pico. Entonces, en general, yo te voy a hablar siempre en general, pero por sí, sí, supuesto que hay particularidades. Son pacientes que hicieron dieta toda su vida,
que conocen exactamente todo lo que tienen que hacer para bajar de peso, saben que tienen que hacer actividad física, tomar agua y dividir el plato en fruta, verdura, proteína y un poquito de hidratos de carbono. Eso lo sabe todo el mundo. El punto es que me plantan y me dicen, pero yo esto ya lo sé, ¿para qué voy a ir a la nutricionista? ¿Para que me dé una dieta que yo tengo 20 en la heladera? Yo ya lo sé, el tema es que no puedo hacerlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí, que si vos al paciente lo aconsejás, le recomendás, lo acompañás a que se motive y vas con él al gimnasio, le decís todo lo que tiene que hacer, lo va a hacer un día, dos, tres. Al cuarto no lo va a hacer porque eso ya lo sabe. Entonces, desde el psicoanálisis, el aporte que hacemos es, bueno, yo ya lo sé que vos sabés. Ahora, ¿qué tal si pensamos en eso que no sabés, pero que te hace estar siempre en el mismo lugar? Entonces, ahí es donde le aportamos un valor agregado, porque los consejos, las sugerencias, los tips, ya los tiene. Entonces, no tratarlo al paciente de, no sé, inútil porque nunca aprendió Claro, una dieta. No, el pobre hizo todo lo posible, se aprendió todo, pero no alcanzó. ¿Por qué? Porque hay algo más allá oculto que obviamente él no lo sabe, y para eso le abrimos la puerta. Vení, vamos a pensar juntos. ¿Qué te parece? Yo literalmente me hago la boluda, ¿eh? Así, perdón la palabra. Che, pero sí, a mí no me cierra esto. ¿Cómo es? ¿Vos querés bajar de peso para ser feliz? Estás inyectándote esto, estás comprándote y te pegas un atracón. No entiendo, ¿qué pasa ahí? Entonces lo invitás a que él, con su historia, con su psiquis, pueda empezar a poner palabras, pueda empezar exacto, a pensar otras cosas que no se las tengo que aconsejar yo porque de hecho no las sé. claro. Porque es como nosotros los psicoanalistas siempre decimos que el saber está del lado del paciente. Lo que pasa es que es un Exactamente. saber no sabido, que nosotros acompañamos a abrir esa puerta, ¿no? Exacto, Y exacto. De que hecho, esto bueno, que te vos digo, decís, a mí me interesa mucho esto porque cuando yo lo hablaba con vos la vez pasada previo a esta charla, la pregunta mía desde el lugar de absoluta ignorancia en este tema de las vacunas era, pero ¿por qué hay gente que aún a pesar de eso vuelve a engordar? ¿Por qué hay gente que se hace un bypass gástrico y vuelve a engordar? Porque exacto, uno piensa, bueno, listo, no es lo mismo que cualquier otra adicción, ¿no? Para mí el tema de la alimentación es algo sumamente importante, primero porque tiene que ver con lo primitivo que es alimentarse, y segundo porque vos podés decir, dejé de fumar, dejé de tomar alcohol, dejé de consumir cualquier otro fármaco, droga o lo que sea. Vos no podés decir dejé de comer, exacto, claramente no, nadie deja de comer. Entonces digo, exacto. esta es la parte como, ¿qué pasa? Porque la gente vuelve a engordar, la gente se puede hacer un bypass y aún así vuelve, bueno, ¿por qué? Exacto, porque es una enfermedad crónica, digamos, ¿no? Claro, La obesidad es una enfermedad crónica, es multifactorial y sabemos que la tendencia va a ser que vuelva. De hecho, me da la sensación que es más difícil mantenerse que bajar de peso. claro. La Es lo que tendencia dicen es los esa, ¿no? pacientes. Exacto, exacto. Yo A puedo, nivel yo bajo, pero no lo estadístico. puedo sostener. Pero por esto que vos decís, el paciente no puede dejar de comer Claro, y alejarse de la sustancia tóxica, si se quiere, o de lo que le hace mal. Necesita comer y en este intermedio, en este límite no límite, es donde no puede y ahí viene la reganancia ponderal. Y esta es la historia de su vida. Yo te puedo asegurar que en el 99% son pacientes que vivieron así toda su vida, bajando poquito más, menos, ¿no? Digo, entonces, considerar primero que estamos hablando de una enfermedad crónica. sí, Y porque además digo, primero estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de una cuestión estética, porque no es que tiene un sobrepeso estético porque engordó 3 kilos, no, estamos hablando de obesidad, la obesidad es una patología y es una patología crónica, más exacto, allá de que baje o no de peso. exacto. Entonces, otra de las características como psicoanalistas que trabajamos es que considerando que es una enfermedad, no le atribuimos al paciente la capacidad de decir tengo voluntad para hacer una dieta o no. No es voluntad, es una Claro. enfermedad. Entonces, no alcanza con la voluntad, no es suficiente, no vamos por ahí. Entendemos
que ya desde el vamos la batalla está perdida porque está enfermo. Entonces no lo podemos culpar porque el pibe no quiere salir a correr o no quiere ir a comprarse fruta. Está enfermo. Entonces, desde este lugar es donde nosotros proponemos desde el psicoanálisis la introducción de la palabra como Exacto. instrumento clave, digamos, que abre y orienta nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona que padece sobrepeso y obesidad encuentra como único escenario para expresar sus conflictos su cuerpo. Claro. Si pudiese ponerlo en palabras, el malestar se traduciría del cuerpo a la palabra. ¿Te acordás el texto de Freud de recordar, repetir y elaborar? Exacto. Donde decía esto, ¿no? Lo que no se puede recordar en palabras se repite en Se actos. repite en acto, claro, Y ahí claro, está la respuesta a lo que vos decís. ¿Qué pasa? Que claro, vuelven, que bajan, que suben. Es esto, claro. es literal. Es que la Entonces, ¿cuál es? repetición, esto, yo siempre digo, cuando algo repite, insiste, es porque el inconsciente está gritando, por favor, díganme algo, por favor, ayuden, SOS, alarma, porque está más allá del principio del placer, porque es la compulsión a la repetición. Y los Esto, pacientes lo saben, ¿eh? Yo sí, sabía que me iba a sí, hacer mal, yo sabía, y sin embargo no podía parar, no podía, sí. no podía. Lo sabía, entonces, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo le podés echar la culpa? No es algo que lo hace por voluntad. No, primero eso, digamos, sacar del medio de la comunicación la palabra voluntad, la palabra culpa, pero además la palabra vergüenza, porque es Uy, como llegan diciendo, hice todo, pero no pude, y entonces esa cosa de meterse para adentro, de no mostrarse, de la mirada del otro, esa mirada que señala y dice, bueno, que cierre la boca, bueno, ¿no? Como es terrible. sí, no solo por el marco social en donde los ideales estéticos, bueno, ni qué hablar, ¿no? Que te sacan o te ponen en un pedestal o en el último rincón. Pero sino también porque de antaños las dietas de hace 50 años atrás, por decirte las que hacía yo, tenía que ver con eso, que el nutricionista te retaba si no comías lo que el tipo te decía, y si no eras, sos una vaga porque no vas al gimnasio. Claro. Entonces, esto nos atravesó literalmente. Entonces, es lógico que el paciente se lo crea. El tema es que por suerte ahora el paradigma cambió y por suerte ahora somos mucho más flexibles a la hora de comprender que esto es una enfermedad. Y digamos que saquemos del medio la palabra juicio, ¿no? Como ese juzgar al otro, porque además, yo digo, lo que pasa con la comida es tan terrible, porque la comida no solo es algo permitido, es algo necesario. No pasa con el cigarrillo, con el alcohol o con una droga. La comida es imprescindible para todos nosotros. Entonces es muy difícil ese dedo que señala y juzga, y pero ¿por qué come eso? ¿Por qué no comió tres galletitas? ¿Por qué se terminó el paquete? Porque no pudo parar. Exacto, exacto. Les interrumpo un cachito porque empezó a activarse un poco el chat. Nos Ah, dice una de nuestras participantes, Andrea Trimaglio, que no existe la dieta sin el acompañamiento psicológico, que ya sea para subir o para bajar de peso, muchos pacientes lo aceptan y otros se niegan o se ofenden cuando los derivo. Como nutricionista me cuesta mucho lograr que los pacientes adhieran a un tratamiento psicológico. La palabra voluntad es tremenda porque estigmatiza mucho. Y Marina también nos hace una consulta que dice, ¿la necesidad del dulce tiene que ver con la lactancia o lo infantil? a ver, Clau, todo tuyo. A la colega nutricionista, sí, totalmente de acuerdo. Lo que nos sucede con la nutricionista de mi equipo es que en general yo te planteo que se trabaja en equipo, pero no vamos alineados y desde el punto de partida, porque el paciente resiste, sobre todo por esto que te digo. El paciente sabe ya lo que tiene que hacer. Entonces, si viene al psicólogo, no quiere ir al nutricionista y se va a la nutricionista, tiene miedo que lo tomen por loco porque viene el psicólogo. Además de tener que pagar los tratamientos, ¿no? Que esto sería otra cuestión. Eh, Personalmente lo que hago es esperar a los tiempos del paciente. Yo le digo desde el momento cero, el tratamiento adecuado desde mi ética profesional es esto.
vamos gateando paso a paso y lo que vos vayas pudiendo. En algún momento, si el pronóstico es bueno, en algún momento él solo me va a decir, me pasas el teléfono de la Nutri. Y a la Nutri lo mismo, ¿no? Porque la Nutri codo a codo conmigo. Mira, le vengo diciendo que te llame hace meses, pero recién ahora se angustió cuando se pesó y me pidió tu teléfono. Entonces, esperar los tiempos del paciente. Por ahí, el ideal nuestro claramente, digamos, sería otro, pero esperar y las cosas se van acomodando conforme la transferencia se instale, que es la transferencia, la relación que establecen con nosotros y de a poquito de la mano los vamos llevando al trabajo en equipo. Y quedó la pregunta de La los de dulces. Mari me preguntaba con respecto a la lactancia, no te lo no sé, eso tal vez obedezca a alguna cuestión hormonal, es probable que sí, porque cuando hay movimientos hormonales, la tendencia es querer comer dulce. Ahora, si la necesidad de dulce en general, más allá de la lactancia, tiene alguna base orgánica, yo creería que sí. Lo trabajo muchísimo con los pacientes porque esto suele aparecer, pero para saber si es orgánico o si obedece a algo físico del paciente, lo mando a que vea a la médica o al médico que lo trata y yo, ya que estoy, le pregunto, pero a ver, suponiendo que ya fuiste al médico y te dijo que no, ¿desde cuándo a vos te pasa esto que querés comer más o menos dulce? Además de querer comer dulce, ¿hay otra cosa que vos querés en tu vida? Además de la necesidad del dulce, ¿hay otra cosa que vos estás necesitando? A ver, pensemos en amplio, ¿qué se te ocurre? Y ahí le meto el 2 por 1, digamos, ¿no? Si es orgánico, se lo va a decir el médico y si es psicológico, va a salir en las sesiones de trabajo conmigo. Igual vos sabés que es muy interesante que los pacientes dicen, en mi caso es, ¿por qué tantos años que vengo a terapia igual no puedo? Bajo de peso, bajo 10 kilos, pero vuelvo a subir. Y yo les digo que evidentemente hay algo que va más allá de la balanza y hay algo que hay que seguir trabajando y que a veces el tratamiento es largo, no porque uno se lo proponga, sino esto que vos decís. Yo digo, hay muchos pacientes que en muy poco tiempo saben de qué se trata. El problema es después llevarlo a cabo, ¿no? Es como Exacto. vos decís lo de la nutrición. Yo ya sé, el plato, el pollo, la verdura, pero después hay que sostenerlo en el tiempo. Exacto. Bueno, Y hay algo muy importante que es tolerar la frustración, sí, que es uno de los temas que trabajamos, porque los terrible. pacientes se frustran. Hoy una paciente estaba enojadísima porque no bajó de peso. Fui a la farmacia, me pesé, estaba pero en un nivel de locura. Y bueno, este tratamiento incluye que va a fallar y esto lo alojamos en el todo. No pasa nada si te va mal, no pasa nada si no bajás, incluso si subís. Esto es parte del proceso y lo tenemos que orientar a que se pueda amigar con la frustración, porque en definitiva lo que se juega ahí es la rigidez por querer hacer todo bien. Entonces, en donde fallé un poquito, él considera una falla que se comió 2 chipá, chau, como fallé ya está. No, 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 alojemos a la persona rota, alojemos a la persona que no puede, alojemos a la persona que se equivoca, porque esto es parte del tratamiento y es parte de la vida, en realidad, ¿no? Vos sabés que una paciente me escribe un día y me dice, bueno, pasé por el Automac y me compré una quíntuple, no sé cómo. Así que ya está, hoy ya está. Le digo, no, hoy no está. Todavía queda mediodía. Entonces, esa parte donde te fuiste al pasto, bueno, podemos volver, como digo yo, al camino del bien. Total. Llegamos al pecado, bueno, sigamos por, claro, porque si no, ya está. Como ya no pude, listo, no puedo más y sigo por Porque acá. son pacientes que se manejan en la polaridad todo o nada. Entonces, Exacto. nuestro espacio precisamente tiene que ver con construir la línea del medio y empezar a flexibilizar esos patrones rígidos que vienen de antaño, ¿no? Más el ideal de querer ser como el fit de Sí, TikTok, que hace todo bien y qué sé yo, y entonces como no soy como este, chao. ya no sirve.
Y contame un poquito, ¿cómo es el equipo con el que trabajás? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Mira, actualmente trabajo con una médica cardióloga especialista bueno, es cardiometabólica, especialista en Sí. obesidad, de acá del Hospital Austral de Pilar. Ella me Mm, deriva pacientes y trabajamos con la nutricionista, que es una amiga mía de toda la vida, que hicimos la formación en el Hospital Gorda, en el servicio de anorexia y bulimia. Y por otro lado, recibo el mayor afluente de pacientes de médicos del ICBA, también del servicio de cardiología y endocrinología, que me derivan los casos y lo trato con la nutricionista esta y de manera quincenal, te diría, o mensual, me comunico bien, por teléfono con todos los del equipo. bien. Bien. Bueno, la verdad es un placer. Ojalá que podamos tener otra charla. Vamos a tomar en cuenta todas las dudas, las preguntas, las inquietudes. Pero lo primero que quería hacer, además de agradecerte y estar súper contenta por esta charla, es derribar ese mito de que las vacunas son un milagro, estas famosas inyecciones, o que no sirven para nada. Si no caemos nosotros también en esta polaridad del 0 al 100, ¿no? Sirven, Exacto, sí, son buenísimas para algunas personas en algunos casos. exacto, exacto. Pero sí, solo sí se trabaja en equipo. Exactamente, siempre en conjunto. Si no, solo, nadie se salva solo, sería. Exactamente, sí, así es. Bueno, nada, mil gracias, un No, beso gracias a vos, enorme. sos una No, divina, me encanta charlar con vos acá, afuera de acá, me encanta. un Ya que beso cuando sea enorme. grande quiero ser como vos. Un beso enorme y gracias a todos porque en este horario están acá presentes, así que lo súper agradecemos. Queda grabado, así que lo van a poder ver. También Clau lo va a subir a sus redes, así que bueno, nada, a disposición. Ahí están agradeciendo. Bueno, Bueno, muchas súper, un beso gracias a para todos. todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Buenas Chao, noches, gracias. Hasta besitos. luego. Chao, Mari, chao, chao.